A veces no cambies una letra por otra, ¿verdad? Luego trata de explicarlo de forma gráfica. De forma gráfica. Es lo más didáctico que hay. Lo gráfico. ¿Verdad? Por eso a veces es bueno mostrar de una vez la fotografía, ¿no? En vez de tratar de explicar, de escribir cómo es tu casa, pues ya de una vez muestras la foto y se acabó. Bien dicen que una foto o una imagen ahorra ¿qué? 1000 palabras. Es cierto. A veces de aquí, imagínate cuánto tomaría describir los detalles de una casa, la sala, todo, pues mejor la muestras y punto. Más fácil, ¿verdad? Gráfico. Igual las explicaciones, gráficas, ¿verdad? Con círculos, con rueditas, y entonces la gente entiende muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, otra, vocabulario. Y el mejor consejo para enriquecer tu vocabulario se llama el diccionario. Diccionario, escoger bien las palabras, y si tú tienes duda con qué significado tiene, mejor vas y lo consultas en el diccionario, ¿verdad? Sobre todo como cuando las palabras raras, ¿no? De los médicos, ¿verdad? Y también todas las ciencias tienen su lenguaje, sí, su léxico especial, ¿no? Y lo utilizamos, sobre todo los médicos, para apantallar al otro, ¿verdad? En vez de decir, a usted le duele tal cosa, tiene una algia, que le épale. Y entonces, algia, y aquel se imagina que es otra cosa, y al lado anda usando la palabra para otra cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, si tú no sabes, a veces más vale preguntar, oiga señor, eso que usted dice, yo no lo entiendo, ¿qué significa? Hay gente que por no pasar de ignorante, más bien actúa como ignorante después. Ok, entonces, dice Gibran que hay una relación definitiva entre vocabulario, ¿verdad? Y comportamiento. Una relación estrecha entre vocabulario y comportamiento de la persona. Entre más pobre es el vocabulario, más pobre es el comportamiento. Entre mejor es el vocabulario, mejor es el comportamiento de la persona. Ponle pausa ya, pero ya se fue el de la pausa. Ok, entonces, ¿verdad? ¿Por qué es importante el vocabulario? Bueno, el vocabulario ayuda a que la mente enlace palabras con imágenes, con ideas. Entonces las palabras vienen a ser herramientas. Imagínate si te faltan herramientas. Las palabras son herramientas que te ayudan a interpretar lo que se dijo, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes. Si te faltan palabras o tienes las palabras con el significado erróneo, imagínate los errores de interpretación que vas a cometer. Y luego, los errores de traducción. Número 1, para que tú obtengas la información y el mensaje, tienes que interpretarlo. Y número 2, tienes que ¿qué? Que traducirlo. Palabras o signos, ¿verdad? Signos. Esto significa algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No significa algo? Pero quizá en otro lugar esto significa otra cosa. Ahora, pero para ti, tu interpretación, ¿qué? Me lamentó, como el famoso chiste aquel, ¿no? De que le hace aquel así, y así, y uno está diciendo, y solo Dios, y otro diciendo, que me metes uno, pues yo te meto dos. ¿No es así? ¿Han oído ese chiste? Típico de primaria, ¿no? ¿No es así? Es decir, ¿qué significa para ti? Imagínate, una persona te está saludando y tú lo estás, ¿qué? Dándole un golpe porque pensaste que te está agrediendo. Ahora, para ti, anótale, lo que tú percibes, para ti es verdad. Para ti, sea verdad o no, para ti es verdad. Lo que tú percibes, esa es la verdad, esa es la realidad. Y no hay otra.
¿Me explico? Imagínate que tú, por no conocer las palabras, entiendes una cosa por otra. Por eso es vocabulario también, ¿no? Entonces, el vocabulario nos sirve para interpretar y expresar. Y las palabras que conocemos son las únicas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ahora imagina que tú no te sepas interpretar bien y no te sepas expresar bien. Imagínate que todo lo que tú dices lo expresas de forma errónea. ¿Crees que eso va a afectar tu vida? No solamente tu liderazgo, sino que tu vida en general. Dice, hey, es que lo que quise decir era esto, pero tú, ¿por qué me entendiste tal cosa? Entonces es muy importante tener un vocabulario lo más amplio posible. Hacer tu trabajo en estudiar las palabras. ¿Me explico? Es decir, cuando tú tienes un vocabulario amplio, descargas todo lo que quieres decir en palabras y ya como que te quedas tranquilo. Pero cuando te faltan palabras y ¡ay, cómo te lo digo! ¡Pum! Eso significa tal cosa y esto, otra. ¿Verdad? Entonces, escoge palabras que tu auditorio entienda. ¿Me explico? Es decir, si vas a hablar con médicos, pues escoge palabras de médicos. Si vas a hablar pues si vas al reclusorio, pues escoge, ¿cuáles son las 300 palabras que se utilizan aquí? Y escoges esas. ¿Sí? Usa un lenguaje simple y fácil de entender. Es decir, las palabras que un iletrado entienda. Entonces, la mayoría de las veces, si tienes dudas, mejor usa palabras comunes que palabras técnicas. Mejor. ¿Verdad? Hay gente que, alguna vez oí que cuando yo di mi reunión, hay gente que dijo, ay, pero él no puede ser médico, porque ella no habla como médico. ¿Me explico? Ya nadie espera que tú digas, bueno, es que le dolía el estómago, ¿verdad? O tenía un dolor de cabeza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero más vale que peques de usar palabras comunes que todo el mundo entienda, a que por seguir, por ejemplo, yo pareciendo médico, sigo diciendo una hepatalgia y una gastrectomía y no sé qué. No, le quitaron el estómago, hijo. Punto. ¿Verdad? Está como la noticia de que un político está acusado de peculado. Dice la señora, ¿que violó? ¿Ok? Ahora, pon tu discurso en frases. En frases. Y fíjense bien, la mejor forma de ilustrar y de enseñar es con frases. Frases. Frases llenas de sabiduría. ¿Verdad? Frases, no oraciones, ¿no? Frases. Es decir, la sabiduría se encierra a veces, ¿qué? En 3, 4 palabras, ¿no? Una frase. ¡Pum! Como lo que dice Jim Rohn, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Imagínate cuánta sabiduría hay en esa frase. ¿Verdad? Entonces, ahora, una vez que tú tienes ya el entrenamiento de estarlo diciendo y haciendo discursos, tú mismo vas acomodando tus frases. Que aunque no sean célebres ni de otra persona, tú mismo lo que vas a decir lo acomodas en frases. Y tiene el efecto. ¿Verdad? Algo que la gente capte en una sola vista, en una sola ocasión. Entonces, casi todo ponlo en frases. Otra, acuérdense que estamos en el tema de ¿qué? De aprende a decirlo bien. Y miren qué largo es el tema. Otra, ayúdate con dichos. La sabiduría de la humanidad está escrita en dichos que se han ido pasando de generación en generación. Entonces, apréndete qué, así como tienes que aprenderte chistes, también tienes que aprenderte qué,
dichos, ¿verdad? Dichos, como decía el dicho aquel, y lo suelta. Y el dicho fulano, no sé si aquí se diga así, pero en México decimos tal cosa. Y dichos, y dichos, y dichos, que no son más que frases sabias, ¿no? Ya las frases como que clásicas, ¿no? Esos son los dichos. Porque la oración es más larga. Una frase solamente. Una frase que es contundente, ¿no? Que lo diga todo, ¿verdad? No sustituyas acción con palabras. Ni tampoco sustituyas palabras con acción. Es decir, él hace, pero no dice nada. ¿O qué? Dice, pero no hace nada. ¿Verdad? La clave sería que por lo menos hagas todo aquello que tú digas. ¿Y no decir? Pues de acuerdo a lo que dice aquí, ninguna de las dos es tan buena. ¿Verdad? Haces y dices y haces, ¿no? Claro, de una vez. ¿Verdad? Y la clave, dice Jim Rohn, es practicar, practicar el arte de la comunicación, el arte de usar las palabras. Hay gente que solo quiere mandar las flores, pero no quiere, ¿qué? Escribir nada en la tarjeta. Las flores por sí solas no lo van a decir todo. Por fuerza tienes que mandar las flores y mandar, ¿qué? La nota. ¿Y no les ha pasado? Ay, ¿cómo le escribo? Ay, ¿cómo le anoto? ¿Cómo le digo tal cosa? Porque, ¿qué? No estás entrenado sobre todo en la onda de los elogios a veces, ¿no? ¿Verdad? Sabes muy bien criticar e insultar. Pero elogiar ya como que, ay tú, ¿qué le pongo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Y a veces se nota que cuando te toca presentar a alguien, ¿no? Si te hubieran mandado a criticarlo, en una hora no terminaba. Pero como te toca presentarle y tener que hablar bien de alguien, en 3 frases se te fue toda la idea ya. Sí. Siguiente punto. Lee tu audiencia. Lee tu audiencia. Es decir, es importante obtener las señales de tu público. ¿Verdad? Estás diciendo chistes y ellos se ríen, o están así con cara de juez, ¿no? Lee tu audiencia. ¿Me explico? A veces, no sé, algo se está quemando ahí, todo el mundo está poniendo atención, pero tú dices que por no romper la seriedad del discurso, no volteas a ver, ¿no? O empieza a temblar y tú, sigamos, anótele ahí. Es decir, no puedes estar solamente concentrado en tu propio discurso. Tienes que darte cuenta qué sucede, qué está pasando, qué se está diciendo, ¿no? Si todo el mundo empieza a hacer así, algo está significando. ¿Me explico? ¿Ves que de repente se para uno y luego se va otro y luego otro? Algo está pasando. Algo está sucediendo. Entonces no puedes como que abstraerte de todo eso y decir, no. A mí me dijeron que yo hablara 1 hora, no importa qué. ¿No? Quizá tienes que darle más prisa, ¿no? Ya no te van a dar tiempo de terminar. O la gente se está durmiendo. ¿Me explico? Digo, si se duerme uno, no es problema. Pero cuando tienes a 50 y 20 están así, sí hay problemas. Como una vez se me ocurrió grabar un cassette, creo que el cassette de Millonarios de Larry Thompson. Lo traduje al español y yo lo grabé. Pero en vez de hacerlo como estoy haciendo esto, me puse a leerlo. Imagínense, llamé a gente de todos lados. Vengan porque voy a grabar, en la onda que me metí a grabar puros cassettes, ¿no? Todo era cassettes en mi negocio. Y ya, vinieron todo el mundo. Y entonces me pongo a leer la traducción que había hecho. Como a los 20 minutos, yo estaba leyendo. Cuando volteé a ver todo el mundo. ¿Verdad? Entonces es importante leer a tu público, leer a tu audiencia. Así como tú das a ellos la primera impresión, obviamente ellos te dan a ti la primera impresión. Obviamente. Es decir, llegas tú desde ahí, ves que son adolescentes, que son estudiantes,
¿qué son? ¿Qué son? Y adaptarte, ¿qué? Al momento, a la situación. Lo típico, llegas a una fiesta, ¿no? Y es una fiesta de ¿qué? De puros niños de 12 años. Muy diferente si llegas a una fiesta y también te encuentras ¿qué? La junta de la senilidad de no sé qué. Algo vas a hablar aquí y algo vas a hablar acá. O te vas a quedar callado. ¿Verdad? Entonces es muy importante. O llegas y todos son médicos, ¿no? De bata blanca. Pues ya te sientes y a ver qué voy a decir aquí. ¿Verdad? Por eso dice, por ejemplo, Dale Carnegie en su libro, ¿no? Que si tú te vas a ver con alguien, haces su trabajo el día anterior. ¿Qué le interesa a esa persona? Porque si no te vas a tener que quedar como que callado todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, importante darte cuenta de eso. Ok, vamos a hacer aquí un pequeño break. Estábamos en Lee tu audiencia, ¿se acuerdan? Y no malinterpretar lo que ves. Por ejemplo, no malinterpretes cortesía por consentimiento. ¿Verdad? A veces la persona es cortés y no te dice un no rotundo, pero solamente lo está haciendo por educación. Y tú dices, sí quiere el producto, sí lo quiere. ¿Verdad? Cortesía por consentimiento. Crees que la persona ya compró tu idea y en realidad no se la ha creído, ¿no? Otra, no malinterpretes curiosidad con aceptación. La persona hace preguntas por saber, pero no que realmente quiere decir que quiere. Y entonces tú paras como que toda la fuerza de la persuasión que estás haciendo. Dices, no, ya. Y a veces malinterpretaste. Aquel todavía necesitaba que siguieras diciéndole más cosas. ¿Verdad? Entonces, otra, no malinterpretes amabilidad por aceptación. Siguiente punto. Lees las señales emocionales. Señales emocionales. Dicen, vieron que las mujeres son mejores para esto que los hombres, ¿no? Tienen un sexto sentido mejor desarrollado. ¿Verdad? Señales emocionales. Nosotros a veces los hombres lo pasamos desapercibido, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces está ahí un signo de algo, ¿no? Y tú no lo ves. ¿Verdad? Entonces, aprender a captar signos emocionales. Para ver cómo vas. Si vas bien, enfatizas más algún punto. Pues es un aprendizaje quizá extra, ¿no? Los hombres quizá deberíamos ser entrenados en ese punto. Captar inmediatamente. Captar el peligro, ¿no? ¿Verdad? Percepción extrasensorial le llaman, ¿no? Bien, siguiente punto en el arte de aprender a decirlo bien. Emoción e intensidad. ¿Verdad? Y esto quizá podría ser la clave, que pueda hacer la diferencia entre lo que dice una persona, cómo lo dice y lo dice otra persona y cómo lo dice él. ¿Verdad? La cantidad de emoción que le puedes cargar a tus palabras. No hay nada más poderoso que palabras cargadas de emoción. Obviamente con la dosis adecuada de emoción. Porque tampoco vas a hacer una explosión, ¿verdad? Por un punto pequeño. Es como tirarle un conejo con un cañón, ¿no? Lo destruyes, ¿verdad? Y no hay más conejo. Pero sí, palabras bien escogidas, cargadas de emoción, con la dosis correcta de emoción, no hay nada más poderoso que eso. Es decir, las palabras por sí solas tienen su efecto, pero la emoción, dice Jim Rohn que es como tirar un alfiler directo al corazón, ¿verdad? Pero un alfiler unido a una lanza, ¿no? Sí, el alfiler es la palabra, pero la lanza es la emoción. Entonces llega con una fuerza increíble, que casi nadie se puede sustraer a ese poder.
Entonces es importante saber cargar de emoción las palabras. ¿Qué emoción? Es decir, escoges la palabra y escoges qué. Así como escoges la corbata con el saco, ¿no? ¿Cuál es el que le queda? Y eso es clave en la comunicación. Siguiente, aprende a medir tus emociones. No le pongas demasiado fuego a veces a la situación. Y en eso sí son buenas las mujeres. En ponerle fuego al asunto. Y a veces de más. A veces más emoción cuando no se necesita. ¿Verdad? Entonces es un arte saber qué cantidad de emoción debes ponerle. Sin exagerar. Ya nada más con que le pongas la emoción suficiente, ya va a tener su efecto. A veces de más lo quemas. ¿Verdad? Tampoco te quedes corto. Tampoco te quedes corto. Cuando tenías que enfatizar con emoción un punto y no lo enfatizaste, va a tener un efecto negativo. ¿Verdad? Entonces mide el flujo de tus emociones. Para saber cuándo ser más agresivo, más fuerte y cuándo ser ¿qué? Más suave. Obviamente, ¿de qué depende la emoción que le pones a tu palabra? Es de qué tan sensible ha sido la experiencia. ¿Verdad? Mucho de la comunicación es como si fueras un actor o una actriz, ¿verdad? Que estás haciendo tu papel, ¿no? Desarrollando tu drama en un papel, en una obra, ¿verdad? Entonces te dicen, en este momento tú tienes que llorar, pues en ese momento lloras, ¿no? ¿Verdad? Y haces tu papel como debe ser. Siguiente punto en el arte de decirlo bien, inspiración. El que siga. Número 1. ¿Verdad? Entonces, acuérdate que estamos hablando del arte de decirlo bien. ¿Verdad? Ya usaste las frases clave, ya estás usando las preguntas, cargas tu discurso con todo eso y además ¿qué? Su buena dosis de emoción. Y ahora tienes que agregar este ingrediente extra. Que se llama ¿qué? Inspiración. Hablar de una forma inspirada. Hacer que la persona mire hacia arriba, hacer que la persona se imagine cosas. Es lo que hace la inspiración. Pones a volar la imaginación de aquel. Cargas tus palabras con tu visión de lo que viene en el futuro. De manera que aquel pueda ver junto contigo qué es lo que viene. ¿Verdad? Muestra de forma real lo que él también puede lograr con lo que tú dices. Le haces ver cómo él va a quedar después de tomarse tu producto. Cómo se va a sentir. ¿Qué va a obtener si se mete a tu negocio? ¿Verdad? Entonces la emoción combinada con la inspiración es la fuerza más poderosa que puede haber en la comunicación. Si tú logras hablar de forma inspirada, como si fueras una especie de profeta, es la clave. Y hay gente que a veces tiene como que cierta vergüenza, ¿no? En hablar de forma inspirada. Dice, como que ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Qué profetizo yo? Es un entrenamiento, acuérdate que es como el que está haciendo su show, ¿no? Tú eres un actor, una actriz en ese momento. Te transformas y hablas con inspiración. Como si tú fueras el Mesías, ¿no? Sí. Hay gente que no se ve en ese papel, ¿me explico? Como no, ¿cómo que es que yo voy a hablar así? ¿Verdad? Pero si lo logras hacer, no imaginas el efecto que vas a tener en tu auditorio. ¿Verdad? Tomas un perfecto control del auditorio. Porque esa es la clave en la comunicación, que tú tomas el control. Tomas hasta cierto punto el control de lo que la gente está pensando en ese momento. Es decir, hace que la gente vaya pensando lo que tú quieres, en el momento que quieres, y van caminando contigo al mismo paso. ¿Entienden lo que digo? Esto es muy importante. Que hagas el papel completo. Si tienes que cargar de emoción, le pones emoción. Tienes que ponerle inspiración, le pones inspiración. Sin decir, ay, pero como que ¿quién soy yo? Yo apenas soy Get.
o yo apenas soy equipo del mundo, o yo apenas entré aquí, ¿verdad? Porque para mí esa fue la clave. Yo empecé a modelar a Jim Rohn, dije, bueno, voy a hablar como él, no importa. Imagínate que le dijera, ay, este que ya se cree Jim Rohn, ¿a poco? A mí qué me importa. Lo importante era hacer bien mi trabajo y que el mensaje llegara como debe ser, ¿verdad? Grabé los cassettes de Jim Rohn, Reto de Éxito, y hasta en la traducción también le ponía, no. ¿Es así? ¿Me explico? Si vas a cantar la canción de una vez, cántala ¿qué? Bien, ¿verdad? Especialmente si estás cantando en el karaoke, porque no te va a dejar que te vayas por otro lado. Entonces, inspiración. La inspiración es mucho más duradera que la emoción. Es un paso más allá que la simple emoción. Una emoción quizá puede durar 3 días, pero una inspiración puede durar semanas, meses y años. Una inspiración. Mostrar tus resultados, por ejemplo. Por eso hago las fiestas en mi casa, porque eso da ¿qué? Inspiración. La gente se queda con la imagen de esa casa y dice, no, yo necesito una así. ¿Y eso dura qué? Años. ¿Verdad? Entonces aprende a inspirarte y a inspirar a otros. ¿Verdad? ¿Cómo te inspiras? Obviamente con tus propios resultados, con tus propios logros. Te inspiras. Y con eso mismo, ¿qué? Inspiras a otros. ¿Verdad? Porque ustedes ven, no es más que eso. Tú das el siguiente salto y eso es ¿qué? Más inspiración. Y ya piensas en el siguiente paso. Esta oficina es inspiración. ¿Verdad? Porque esta oficina puede ser ¿qué? Como la envidia del distribuidor, ¿no? Cuando yo tengo una oficina así. ¿Verdad? Y ahora, por otro lado, tú quieres que ellos quieran eso. ¿No es cierto? Que quieran eso, que digan, así quiero estar yo. Quizá no quiero tener a Israel, pero así quiero estar yo. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Israel o yo? Sí, entonces, eso es. En este negocio y en la vida en general es así. Es decir, ¿tu vida puede inspirar a otros o no? Porque alguien va a conocer tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A dónde vas? Dice Gibron que quizá al final alguien va a escribir tu vida. ¿Qué quieres que ponga ahí? Porque algo van a poner. Ejemplo o advertencia. Mira, sé como fulano o qué. Mira lo que hizo fulano para que no lo sigas. ¿Es así? Y lo mismo para tus distribuidores. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te saliste? Advertencia. ¿Seguiste, lo lograste? ¿Qué? Ejemplo. Enseñanza. Entonces, aprende a inspirar a otros, ¿verdad? Créanlo o no, todos tenemos influencia en otros. Todos. Todos somos una especie de líderes, todos. ¿Verdad? Desde el niño ya en la escuela ya es una especie de líder. Y a veces haces el papel de seguidor y a veces el papel de líder. ¿Verdad? Entonces hablar con inspiración es una especie de arte. El arte de inspirar. Es decir, va más allá del simple hablar. ¿Verdad? Va más allá del simple hablar. Va más allá del simple convencer. Ese hombre lo convenció, pero además lo dejó ¿qué? Como que inspirado, ¿no? Así como que flotando en las nubes, ¿no? Y esa es la clave, ¿verdad? Inspirar significa aspirar más arriba, ¿verdad? Algo como que se te mete, ¿no? Inspirar, ¿verdad? Obviamente, para hablar con inspiración, la clave es ¿qué? Estar inspirado. Esa es la clave. No puedes hablar con inspiración si tú no estás inspirado. Para hablar con emoción tienes que estar ¿qué? Emocionado, por fuerza. No puede ser de otra forma. Llegas tú emocionadísimo y aunque no quieras vas a hablar con emoción. ¿Verdad? Regresas de un evento internacional y se nota, ¿no? Vienes cargado de emoción. Claro que la mayoría una semana más tarde ¿qué?
¿Y la emoción que tenías? Se enfrió. Pero me quedó la inspiración. Y hablemos de tu futuro. Va a ser increíble. Imagínate. ¿Verdad? Entonces, básicamente, esos son los 2 puntos de la buena comunicación. Básicamente, número 1, ¿qué? Aprende, pero primero que todo, ¿qué? Tenga algo bueno que decir. Número 1. Te preparas, interés, curiosidad, todo ese rollo. Lees los libros. Y número 2 fue ¿qué? Ya que tienes la información, ya que tienes el conocimiento, ahora aprende a decirlo bien. Y ahí sí practicas y repites, ¿verdad? Y le agregas todas las frases que dijimos, y las preguntas, y frases incompletas, y el estilo, y la emoción, y la inspiración. Y ahora tienes ¿qué? Las 2 partes completas. Si ustedes logran completarlo todo, y esto llega a ser parte cotidiana de tu discurso, va a ser increíble. Va a ser increíble. Van a ser unos comunicadores tan poderosos que nadie se va a escapar a su influencia. Pero obviamente no se aprende en un día, no se aprende en una semana, no es un plan de 90 días, es que un trabajo continuo de años. Sí. Ahora, la clave es esta, que no seas un buen comunicador sin resultados que respalden eso. Que no digan, el hombre habla muy bien, pero ¿por qué todavía es Goethe? Porque ya como que ¿qué? No hay congruencia, ¿no? Él debería ser equipo de presidentes. ¿Cómo es que habla tan bien y todo lo dice bien? ¿Verdad? No sé si conozcan gentes así. Yo conozco algunos que hablan, dices, ¡wow! ¡Increíble! Pero ¿cómo es que no está en la cima todavía? Porque todo el mundo relaciona ¿qué? El hablar bien con éxito. No aceptaríamos que un equipo de presidentes hable menos bien que un Goethe, ¿verdad que no? Tendría que ser siempre ¿qué? Al revés. ¿Verdad? Que dice, wow, el equipo de presidentes, y se para ahí. Bueno, ay, gracias, adiós. ¿Verdad que no? Pues no. Ahora, si tu pareja habla bien, tienes tú un gran reto todavía, más grande. ¿Verdad que sí? La esposa de un equipo de presidentes, todo el mundo espera que hable ¿qué? Pues como él. O el esposo, peor. ¿Verdad? La esposa exitosa habla bien, da discursos de todo un día, 2 días, y un día le pasan el micrófono al esposo. ¿Verdad? Y entonces la gente ya lo ve como, ya nada más de ahí como que lo descalifica. No sé si se han dado cuenta. ¿Sí o no? Ya de ahí nada más como que, no, pues no habla bien, no la hace. ¿Sí o no? Entonces es un reto muy grande, especialmente en este negocio, el tener la habilidad de hablar ¿qué? Bien frente al público, frente al auditorio. Aunque estés nervioso, no importa, ellos quieren que tú hables perfectamente ¿qué? Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto le queda a ese cassette? ¿Así? Hablemos del siguiente tema, la presentación. Presentación. ¿Verdad? Una presentación frente a un público desconocido, quizá. Presentación. Lo que hacemos aquí martes, jueves y sábados. ¿Son qué? Presentaciones de negocios, también hay presentaciones de producto. Presentación. ¿Cuál es la clave en la presentación? Número 1, la identificación. Identificación. Identificación, es decir, es un paso más allá del simplemente ¿qué? Tener algo bueno que decir y aprender a decirlo bien. Ahora tienes que aprender a ¿qué? A identificarte. Identificarte. Ahora, identificarte no es tan difícil si es alguien como tú. ¿Verdad? Tú eres médico, vas a hablar con otro médico, claro que se identifica contigo. Tú eres mexicano, hablas con otro mexicano, claro que se identifica contigo. El reto es que identificarte con alguien que no es como tú. Ese es el reto. Esta es la reacción que tú quieres en la gente. Que diga yo también.
Cuando tú hablas, diga, yo entiendo eso. Que esa persona diga, exactamente como lo dice, así es. Yo he estado ahí. Yo sé cómo es eso. Y la clave principal sería que cuando tú terminas digas, si él pudo, yo también puedo. Ese sería el fin último en la identificación. Que la persona llegue a la conclusión, él es como yo. Él me entiende, porque él pasó por lo que pasé yo. Es de la reacción que deberías evitar, que aquel diga, ¿y a mí qué? ¿Y eso a mí qué? Ahora, si no eres cuidadoso, vas a cargar tu presentación con muchos, ¿y a mí qué? Entonces, clave esto. Que tú obtengas de la persona la reacción que tú buscas. Entonces, esta es la clave de la identificación. Aprende a expresar, no a impresionar. Aprende a expresar, no a impresionar. Expresar especialmente sinceridad, nobleza, sentimiento de ayuda, expresarte. No impresionar. El expresar crea un puente. El impresionar crea un abismo. Alejas a la persona. Especialmente cuando los resultados son grandes. ¿Me explico? Especialmente cuando el cheque ya creció. Mira mi cheque, dice aquel, ¿y a mí qué? No tiene sentido para él. Eso ya creaste un abismo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Crear qué? Un puente. Mira, te voy a presentar a un amigo rico que gana 500,000 al mes. Dice, ¿y a mí qué? Muy diferente. Sí, mira, te voy a presentar a un amigo que es muy rico, pero viene a decirte cómo tú también lo puedes lograr. Oh. Es decir, uno que gana mucho, que hace cosas increíbles. ¿Y a mí qué? ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo identificarme con mi auditorio? ¿Qué me haría parecer sincero? Porque el líder necesita eso, parecer sincero, real, honesto, con su grupo, con su auditorio, con su gente. El líder. Especialmente si estás conociendo a alguien por primera vez. Tienes el primer contacto. ¿Me explico? A veces tienes que crear el sentido de pertenencia. ¿Perteneces tú a ese grupo o no? Y nada más con que tú digas, yo también soy distribuidor, yo también uso el botón, ya desde ahí que te estás identificando. ¿Verdad? O fui. Yo sé lo que es recibir un no, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es hacer una charla de nutrición, yo sé lo que es eso. Yo también pasé por esas. Déjame contarte mi historia. ¿Cómo hacía las charlas yo? ¿Cómo invitaba a la gente yo? ¿Y ahora qué? ¿Eres el maestro? Dice, a ver, ¿cómo lo hacía? Dice, en mis tiempos, no sé aquí, pero en mis tiempos reclutábamos 10 diarios. ¿Qué? ¿Cómo lo hacías? Es así. Es muy importante eso. ¿Verdad? ¿Dónde está la clave? La clave es, encuentra algo que tengan en común. Por ahí es donde inicias, experiencias comunes. Problemas similares, viajes similares, cenas similares, colados similares. ¿Me explico? Por ejemplo, los que ayer estuvimos en la cena tenemos eso en común, ¿se dan cuenta? Podemos platicar de eso. Pero el que no estuvo está como que fuera de esa experiencia común. ¿Verdad? Eso se hace como una especie como de un secreto común, ¿no? Vimos que a alguien se le pasó las copas, tenemos como que ese secreto en común. ¿Me explico? Entonces, es lo que tú buscas. ¿Qué tenemos en común?
Sobre todo con alguien con el que te conoces de primera vez. ¿Qué hay en común entre esa persona y yo? Y empiezas por ahí. Es decir, hablas de aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y después hablas en los que no estamos de acuerdo. No lo haces al revés. ¿Verdad? Es decir, empiezas hablando de lo que aquel ya conoce, para luego hablar de lo que no conoce. No lo haces al revés. Empiezas a hablar de lo que aquel ya está de acuerdo. No empiezas a hacerlo al revés. ¿Verdad? Dices, bueno, mira, aquí estamos de acuerdo, aquí 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 de acuerdo. Perfecto. Ya cubrimos esta parte, ahora sí vamos a hablar de los desacuerdos. Pero primero ya te identificaste con él. Quizá ya te ganaste su amistad. Simplemente por estar de acuerdo en algún punto o en muchos puntos. ¿Verdad? Diciendo, tengo un cheque de tanto y mi vida es increíble, eso no crea identificación. Que si la persona, sí, qué bueno. Mi mente camachada, qué bien. ¿Yo qué? Yo necesito un trabajo ahora. ¿No? Tú dices, no, yo llegué buscando trabajo igual que ustedes. ¿Quién vino por un anuncio? Yo también vine igual que ustedes. ¿Verdad? No sería igual si dices, yo soy de Acapulco, ¿alguien es de Acapulco? Sí, yo también. Ya son puntos de identificación. ¿Verdad? ¿Alguien lo ha corrido una vez de su trabajo? Sí, a mí también. Ok. Y vamos buscando ¿qué? Lo que hay en común. Más fácil unirte en lo común, en la tragedia, que unirte ¿qué? En el éxito, porque el éxito es muy raro. ¿Me explico? Entonces es lo que hacemos en la reunión. ¿Verdad? Identificación, construyes puentes. La clave es eso, encontrarte con ellos donde ellos están, para después ¿qué? Llevarlos donde quieres que vayan. ¿Verdad? Si alguien está sufriendo, no vas a llegar a hablarle de la boom, ¿verdad? Una pachanga, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿Verdad? Alguien te dice, bueno, vamos a visitarlo al hospital, tenemos un enfermo. ¿Qué llegas a decir? ¿Qué te duele? Ay, sí, fíjate, a mí también una vez me operaron. Para hacerle ver que tú entiendes el dolor que está sufriendo. ¿No es así? Es así. A veces lo hacemos inconscientemente y automático. Lo importante es cuando ¿qué? Cuando tú ya lo conoces y sabes que esa es la tecla que tienes que apretar y ahora lo haces consciente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es así? Si tú vas a ir, lo que decíamos hace rato del vestir, si tú vas a ir a un entierro y sabes que todo el mundo va a estar de luto, ¿cómo vas a ir vestido tú? ¿Con qué fin? Para identificarte con esa gente, ¿no? Pero llegas tú de un amarillo estrafalario y un rojo no sé qué. Oye, ¿vienes al velorio? ¿O te equivocaste, pensaste que era bautizo? Porque ¿qué? ¿No vienes qué? Buscando identificación con el grupo. Ahora, en la identificación, a veces ¿qué? Hasta copias modos de hablar del lugar, ¿no? A veces lo hacemos consciente y muchas veces ¿qué? Inconsciente. Con el fin de identificarte con ese grupo. ¿Me explico? Y a veces de una vez tienes que hacerlo ¿qué? Consciente. ¿Con qué fin? De que la gente no te sienta diferente. ¿Me expliqué? Es decir, eso es hasta cierto punto una reacción, hasta cierto punto normal. Que tú sin darte cuenta te vas a vivir, no sé, a Tabasco, o al norte, o a Veracruz, o a Acapulco, y ya estás hablando como los costeños. ¿Verdad? Es decir, a veces tú no lo concientizas, pero tu propia mente dice, aquí tenemos que hablar como estos para que no nos sientan diferente. ¿Verdad? El que, por ejemplo, Pepe Soriano, el que me hizo los muebles, es español. Dijo, oye Pepe, ¿y tú por qué no hablas como español? Hostia, ¿qué esto? Dice, no, porque los taxis luego te cobran caros y te sienten un acento extraño. ¿Se la hablaba qué? Habla como Chilangolandia. ¿Sí? Hizo ese esfuerzo, ¿verdad? Tanto que, si tú no sabes que es español, piensas que nació en México, que es mexicano. ¿Es así? ¿Me explico? Ahora, hay veces que sí vale la pena ser diferente. El extranjerismo a veces te ayuda, pero a veces no siempre. Entonces hay que ser listo para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Verdad? Cuándo sí y cuándo no. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención mi mujer.
Cuando está aquí hablando con mexicanos, es normal. Habla con alguien de las Lomas y, ajá, sí. Entra en una llamada de su mamá, sí, mami, ¿cómo tú estás? ¿Verdad? Y yo hago lo mismo, hablo con venezolanos, hablo de una forma, ¿verdad? Me voy de vacaciones a Dominicana, hablo de otra forma. ¿Sí? Ahora, a veces de una vez lo haces de forma consciente. Porque ¿qué sucede cuando tú tratas de hablar como la otra persona? Le estás diciendo que me agrada la forma de cómo es usted. Yo quiero ser como es usted. Quiero que seamos iguales. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces? Te lo conquistas. Te lo conquistas. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú vas a un lugar y no te gusta la forma en la que la gente habla ahí y tú andas como que tratando de corregirlos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vas a Puebla y eso de que, ajá, y tú, ¿cómo de ajá? Hay que decir bien, ajá. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Y pues, bueno, pues tú habla como quieras, hijo. Aquí es Puebla, ¿no? Aquí somos poblanos, hijo, ¿no? Y ya desde ahí estás creando, ¿qué? Un rechazo. Ahora, ¿eso sería lo más inteligente? Pues no, al contrario. Dices, no, a ver, enséñame es más cómo se habla aquí. Y a cualquiera le gusta ser como que tu maestro, ¿no? Sí, y así te los conquistas. ¿Verdad? Vas a hablar con jóvenes, imitas el lenguaje de los jóvenes. Vas a hablar con viejitos, pues imitas el lenguaje de los viejitos. Sí, viejito, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, esa es la clave para influir en la gente. Son detalles que valen aquí millones, ¿eh? Primero encuéntralos donde están. Y después los llevas donde quieras que vayan. Si alguien tiene problemas, empiezas hablando del problema, obviamente. Jim Rohn dice que Pablo se identificaba con los pecadores diciendo que era el más grande de los pecadores. Y era lo que Pablo decía. Si hay pecados a mí no me cuenten porque yo soy el más grande de los pecadores, yo les gané a todos. Entonces la gente decía, bueno, si él es el más grande de los pecadores seguramente me puede entender. ¿Verdad? Él no decía, no, yo soy el santo, yo soy el que ya está casi allá en la diestra de Dios. No decía eso, yo soy ¿qué? Peor que ustedes, ¿verdad? Y lo mismo haces en tu reunión. No sé si ustedes han oído esta frase. Si ustedes son escépticos, déjenme decirles, yo era ¿qué? 10 veces más. Son puntos de identificación. Y eso tienes que hacer con tu presentación, cargarla de puntos de identificación. ¿Verdad? Entonces, si una persona tiene dificultades, empiezas hablando ¿por qué? Por dificultades similares que tú tuviste. Claro que luego se hace como una competencia a veces, ¿no? Dice aquel, no hombre, a mí me cortaron un brazo. No, a mí un brazo y una pierna. ¿Verdad? Dice aquel, no, yo conozco a uno que le cortaron un brazo, una pierna y de una vez le sacaron un ojo. No, yo conozco a otro que le sacaron el mismo brazo, la pierna, el corazón. Se hace una competencia. Yo he sufrido más, ¿no? Alguien que dice, es que me operaron y no sabes todo lo que sufrí en la operación. No, sí lo entiendo, no, pero la mía fue mucho más grande. Dice que no, yo estuve 8 días en cama. No, yo estuve un mes. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, por demostrar que a mí me fue peor, ¿no? Entonces, no, obviamente no puedes hablar de tus éxitos si alguien está en dificultades, ¿no? No puedes hablar de tu riqueza si alguien está sufriendo por dinero. ¿Verdad? Hacerlo va a crear ¿qué? Un abismo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Primero hablas de tus dificultades. Primero hablas que tú también fuiste pobre, ¿verdad? Cuentas cuando ibas al restaurante y no podías escoger la comida del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, si no has tenido dificultades, bueno, ve y métete en algunas, dice Jim Rohn, ¿verdad? Para que puedas identificarte con la persona. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Quizá no sea tan fácil si tú tienes 40, identificarte con un niño que tiene 10. ¿Cómo le haces?
Pero si lo logras, vas a ser ¿qué? El experto en la identificación. ¿Verdad? ¿Qué tienes que hacer? Ser lo suficientemente hábil para recordar cuando tú tenías 10. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba en esa edad? ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué libros se leían ahí? ¿Verdad? ¿Qué se enseñaba en la escuela a esa edad? Entonces le empiezan a decir al niño, ¿y a ti ya te están enseñando tal cosa? ¿Sí, a ti también te lo enseñaron? Sí, déjame contarte la historia. O si fuiste al mismo colegio. Oye, ¿todavía sigue el uniforme del mismo color? Tal, ay, sí, igualito. Oye, ¿el prefecto que está ahí sigue ahí todavía? Sí, ya está viejito. Oye, porque fíjate que este nos trataba así, sigue igual. ¿Ya te estás qué? Identificando con él. Esa es la clave. ¿Buscas qué? Puntos de identificación deliberadamente. O ya te pusieron a leer a Shakespeare. Ay, sí, qué aburrido. Ay, para mí también fue muy aburrido. Y ya te estás qué? Identificando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Clave en tu presentación. Al iniciar la plática con alguien o al iniciar la charla, primero tienes que empezar ¿qué? Identificándote. ¿Verdad? Esa es la clave. Y tener esa habilidad de poder recordar experiencias cuando tenías esa edad. Por eso dije yo en un principio, tienes que ir ¿qué? Prácticamente estudiando los días. Como parte de tu preparación. ¿Algún día vas a tener 80 y vas a tener que identificarte con la gente que tiene la edad que tienes ahora? ¿Me explico? Algún día vas a ser equipo de presidentes y tienes que identificarte con el nuevo distribuidor. ¿Cómo está él de miedoso? Tienes que identificarte con alguien que va a dar apenas su primera reunión. ¿Cómo está él? Tú ya eres el experto ahora, pero tienes que acordarte ¿qué? Y acordarte de esa experiencia. Entonces, solo tienes que regresar y revivir eso. Ahora, el reto es identificarte con alguien, ¿verdad? Que no es como tú. Que tiene grandes diferencias. En color, religión, nivel de estudios, circunstancias, culturas. Viene de otro país. ¿Cómo te identificas con él? Sexo. Es del otro sindicato. ¿Cómo te identificas con él? ¿Me explico? ¿Cómo identificamos éxito con fracaso? ¿Cómo identificamos riqueza con extrema pobreza? ¿Verdad? Porque créanme, muchos de ustedes ya están lo suficientemente bien vestidos como para que ni siquiera se puedan meter a un barrio bastante pobre, ¿no? ¿A poco no? ¿Cómo te identificas ahí? Dices, sí, yo soy de los mismos. Ya nada más desde que te vieron dicen, que de los mismos. ¿Sí o no? No es fácil. Ya nada más con que te vean, la forma en la que estás vestido ya es como un uniforme que dice, no, este viene de por allá, no. Este no es de aquí. ¿No es cierto? Inmediatamente te ves como un ¿qué? Forastero, una persona totalmente extraña. ¿Y qué tienes que hacer? Todo un esfuerzo en la identificación. ¿Me explico? ¿Qué tienes que decir? Ustedes me ven con estas ropas, pero el que está adentro no es él. Déjenme contarles la historia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo identificamos éxito con fracaso? Obviamente tienes que hablar ¿qué? Primero de tus luchas, no de tus éxitos. Porque la lucha es mucho más identificable que el éxito. Es así. Es así. Acuérdate que tiene que ser parte de tu entrenamiento ya cotidiano. Casi no puedes hablar sin primero identificarte, ¿no? Es como sacar tu tarjeta de presentación. Tiene que ser así. Si tú tienes 50 o 60 minutos para hablar y te pasas 59 hablando solo de tus éxitos y 1 minuto de tus tragedias, no te vas a identificar. ¿Verdad? Sobre todo si aquel ya te está viendo, ¿qué? Como no identificable. A veces nada más por el color, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se identifica un español europeo con un grupo de indígenas? ¿Cómo le hace saber que sí es igual que ellos? A mí me costaba trabajo creer cuando decían los gringos, es que yo estaba mal económicamente porque yo tenía en la cabeza que todos los gringos son ricos. Si hay a poco.
Esto nada más le están echando de su costal. No puede ser que en Estados Unidos haya pobres. Yo nunca había ido. Yo no podía creer. ¿Me explico? Que no, estamos en crisis en Estados Unidos. ¿Cómo si la nación más rica del mundo? Entonces no es fácil. Ahora, ¿qué pasa si no te identificas con la persona? Anótala ahí, no la conquistas. Necesitas 2 ingredientes. Se llama identificación y admiración. 2 ingredientes. Se llama identificación y admiración. Ahora, ¿sabes qué puede pasar en este negocio si no conquistas gente? ¿Estás qué? Fregado. En este negocio. Es como la política. ¿No conquistas gente? Entonces tienes que aprender a conquistar gente. Y mucha de la clave está en la admiración. Es decir, hay muchos atributos de líder, de liderazgo. Muchos. ¿Verdad? Pero uno de los más importantes quizá, imagínense ustedes un líder que se para a hablar y no habla bien. O no sabe qué decir. No puede ser. No hay un líder que no sepa hablar. ¿Verdad? Si no sabe hablar, háganse cuenta que está ¿qué? Perdido. Entonces una de las cosas que ustedes tienen que dominar en este negocio es hablar en público. Y no solamente en público, sino hablar de 1 a 1, de 1 a 2. Y saber utilizar las palabras en el momento apropiado. De hecho, cuando una persona aparentemente es importante, ¿verdad? Lo hacen hablar para ver si realmente lo es. Y entonces es un arte, ¿no? Saber usar las palabras. Que tenga suficientes palabras. Eso se llama elocuencia. Que te salga palabra tras palabra tras palabra, y sean las palabras que adecuadas al momento. Hasta para pelear. Necesitas las palabras adecuadas para el momento. Es decir, palabras bien escogidas. Palabras que tienen el significado que tú necesitas en ese preciso instante. Entonces hay algo que ustedes tendrían que trabajar y perfeccionar casi y refinar, como dice Jim Rohn, sería que el uso de las palabras. Y aquí en México ya saben que somos así como que muy fijados en la pronunciación, que no te comas las heces, etcétera, etcétera. En otros lugares no importa tanto. Presidentes de la República pueden comerse las heces. Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, pero aquí no. Aquí la gente es muy fijada de cómo hablas tú, ¿verdad? Si eres profesional, bueno, que te expreses como profesional, ¿verdad? Y no puedes expresarte como costeño o tabasqueño, ¿no? Tiene que ser. Entonces, muy importante eso. Que ustedes... De hecho, en Herbalife es muy fácil, te estás entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Y luego se ve quién ha estado entrenado en hablar en público, toma mejor el micrófono, así como sucede en la televisión, ¿no? Que entrevistan a alguien y el entrevistador habla mejor, más fuerte, y el entrevistado, ¡ay, sí! No sé, ¿verdad? Con toda la timidez del mundo. Entonces, uno de los atributos del líder es ese, saberse comunicar bien, con claridad. Y especialmente eso, ¿no? Saber expresar tus ideas, saber expresar tus emociones, porque las palabras no son más que traductoras, ¿no? De lo que piensas y de lo que sientes. Traducen. Obviamente a veces cuando ya se te acaban las palabras empiezan los golpes, ¿no? Porque ya no pudiste decir más. Tenías que expresar lo que tenías y ya no lo podías expresar en palabras. Ahora, las palabras no siempre lo expresan todo. ¿Han oído la frase de que no lo puedo decir con palabras porque no hay palabras que lo puedan describir, ¿verdad? Y a veces en realidad no hay. O quizá esa persona que no las conoce. Quizá ahí existe la palabra que tiene el significado que él necesita en ese momento, pero él ¿qué? No lo conoce. Y entonces no utiliza la palabra adecuada. Y también sucede lo contrario, que utilizas palabras ¿qué? Con significados diferentes, solo porque a ti te sonó como que, así como que elegante en el momento, y no era lo que querías decir.
Ahora las palabras las usamos así, verbalmente y también escritas, ¿verdad? Se hacen poemas con las palabras. Pero también se pueden hacer insultos, ¿verdad? Por eso dicen que las palabras dan vida, pero también pueden matar. Hay una frase que dice que las palabras son más fuertes que una espada. Y es cierto eso. Puedes animar a alguien hasta el punto máximo, emocionarlo hasta el punto máximo, o ¿qué? Destruirlo. ¿Verdad? Las palabras no son más, son herramientas que necesitamos. ¿Verdad? Los animales tienen esos sonidos que utilizan en la comunicación. Sí, para pelear, para todo, pero no es la diferencia con los seres humanos, que podemos articular palabras. Y miren cuántos idiomas hay. Y lenguas muertas, ¿no? ¿Verdad? Que ya dejaron de usarse. Pero tú vas, por ejemplo, a Europa o vas a cualquier otro lugar. Por ejemplo, yo estaba en Italia y en cada lugar de Italia había un dialecto diferente que se hablaba ahí mismo. Así como pasa en España, ¿no? Los catalanes y los vascos. O sea, ¿cuántos lenguajes no se pueden crear? Increíble. ¿Sí? Como que cada quien va diciendo, pues, en vez de llamarle luz, vamos a llamarle paz, ¿no? Y ya. Y así. Entonces lo que significa en un lugar, una palabra a veces significa totalmente diferente en otro lugar. Pero sí es importante que el líder exprese sus ideas con claridad, si quiere dirigir bien a su grupo. De por sí es muy difícil entender cosas, sobre todo si son nuevas. Entonces a veces hay una frase que dice, preocúpate porque no te entiendan mal. Ya eso es suficiente, con que no te entiendan mal. Entonces imagínate un líder que cuando quiere explicar algo, lo explica todo al revés. ¿Crees que eso va a tener efecto en su grupo? Su grupo no va a saber qué hacer. Si esta persona le explicó, ¿verdad? Le expresó las ideas, el plan, lo que hay que hacer, totalmente de forma confusa. Porque quizá primero él no lo tenía claro acá, entonces no lo sabe explicar bien. O quizá lo tiene claro, pero él a la hora de explicarlo no encuentra las palabras que lo explican, ¿verdad? Y siempre nos vamos como con la sensación de que no lo dijimos todo. ¿Les ha pasado? Pues, quizás si he dicho tal cosa, eso hubiera hecho la diferencia. Y a veces parece mentira, una palabra hace toda la diferencia. Entonces tú en tu presentación tiras así como que escopetazos, ¿no? De ideas, de conceptos, porque no sabes cuál le va a hacer clic a aquel. Y es claro, entre más información tienes, más información captas. Entonces, el punto número 1 en la comunicación, ¿verdad? El punto número 1, anótenle ahí, es ten algo bueno que decir. Ten algo bueno que decir. Si vas a hablar, primero preocúpate por tener algo bueno que decir, ¿verdad? Es como en las computadoras. Lo que tú le escribes es lo que sale cuando la aprendes. No puede ser diferente. Tú solo puedes hablar de lo que sabes. No puede ser de otra forma. No puedes compartir lo que no tienes. No puedes hablar de lo que no sabes. Entonces la clave para tener siempre algo bueno que decir, anótenle, se llama ¿qué? Preparación. Preparación. Se llama preparación continua. Se llama trabajar preparándote para el momento, para la ocasión. Vas a hablar 1 hora, tienes que preparar información para un día. Vas a hablar 1 hora. Pero si tú vas a hablar 1 hora y solo preparas información para 1 hora, se te va a ir todo en los próximos 10 minutos. Y el cerebro se va a quedar, ¿qué? Como que vacío. ¿Y ahora qué digo? Y ya, se fue. Sobre todo si no estás muy hábil en hablar en público, ¿verdad? La gente que empieza a dar reuniones, ¿qué le pasa? La reunión de 1 hora la hacen 5 minutos. Y se le fue. ¿De qué está hablando eso? Falta de preparación. No tiene las ideas, no tiene el conocimiento, no tiene la información. Obviamente a veces es un poco difícil poder mantener en tu memoria activa toda la información de un entrenamiento de todo un día. Necesitas notas que te vayan recordando los siguientes puntos. Obvio.
Pero hay ocasiones en las que para una hora, para media hora, no necesitas realmente estar viendo notas, ¿verdad? Ahora, no hay nada malo en eso. Yo me valgo de la computadora. Escribo ahí todo lo que quiero decir para que no se me olvide nada. Y no me vaya yo con la sensación de que, ¡ay! Se me olvidó decir tal frase. Por eso me gusta la computadora. Ahí la noto que todo. Y no se me va nada. Un razonamiento lógico, ¿verdad? Porque si no hay gente que habla así como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Empieza a hablar de una cosa y sigue con otra y lo que se le va ocurriendo. Entonces tú tienes que llevar así como la cena, ¿qué? Un programa, ¿verdad que sí? No puedes empezar por el postre. Tiene que ser, ¿qué? Un programa. ¿Qué va primero? ¿Qué después? Y yo sé que hay gente a la que no le gusta como que programar. Dice, no, mejor lo espontáneo. No funciona así. No funciona así. Tienes que ordenar el día. Tienes que ordenar la semana. Tienes que ordenar las vacaciones. Tienes que ordenar el vestir. Casi a todo tienes que ponerle ¿qué? Orden. A todo. Ordenar los gastos. Todo tienes que ordenar. Entonces, número uno, tener algo bueno que decir. Y la clave es ¿qué? Preparación. Y se llama preparación continua. De todo el tiempo. Tienes que estar alerta, captando información todo el tiempo. Todo el tiempo. Jim Brown nos dijo allá en Cancún, saborea las experiencias. Que no solamente pasen las experiencias, sino que ¿qué? Vívelas y saboréalas. Te voy a decir por qué. Si no las saboreaste, ya se fue. Y podrás vivir otras, pero ¿esa qué? Se fue. Se fue. Más vale que la experimentes bien, la saborees y entonces te queda como huella de lo que sucedió. Especialmente las experiencias negativas, la adversidad, te va a servir en el futuro. Gran parte a veces del problema de reclutar gente en este negocio es cuando no has tenido suficientes experiencias negativas que expresen que tienes suficiente madurez. Porque madurez significa poder entender ¿qué? La parte negativa de la vida, la parte de los problemas. No, este es muy superficial, este no entiende lo que es estar sin dinero. Este no entiende, este no me entiende a mí. Él no sabe lo que es estar sin trabajo. Cuando tú tienes suficiente experiencia negativa, te sirve positivamente. Mira qué interesante. Entonces tienes que acumular ese tipo de experiencias, vivirlas realmente. Es parte de tu entrenamiento, es parte de tu información, es parte de tu escuela. Irlas acumulando ahí. Por eso aquí a veces la gente que viene de niveles inferiores recluta mejor que la que viene de niveles superiores. Porque dice, no, este no sabe. Este no sabe lo que es vivir allá en la Bondojito. Este no sabe. Eso lo ha vivido allá en las lomas. Él no puede entender lo que es ir a un restaurante y ver primero el precio, después lo que voy a comer. Él no lo sabe. Él viaja en avión, él no sabe lo que es ir en autobús. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Acordar esas experiencias? Sí, yo también. Sí sé lo que es no tener para pagar la luz. Claro que lo sé. Deja contarte mi historia. Entonces es muy importante eso. Se llama ¿qué? Preparación continua. Continua. ¿Verdad? Entonces se llama eso. Conocimientos, información. Y cerciórate de eso. De que se quede ¿qué? Grabado. No vayas a tener memoria de teflón, que nada se le pega. Necesitas que se le pegue, ¿verdad? Que se le pegue. Y especialmente poner atención a los detalles. A los detalles. Especialmente a los detalles, ¿verdad? Porque se nota. Si hiciste tu tarea, se nota. Si leíste el libro, ¿qué? Se nota, ¿verdad? Se nota. Y si no lo leíste, se nota. Si estás viviendo tu vida, se nota. Y si no, ¿qué? También se nota. Entonces, muy importante eso, preparación continua. ¿Cuáles serían los puntos clave para esa preparación continua? Número 1, interés. Interés. Estar interesado en tu preparación. Estar interesado en tu negocio. Estar interesado en qué pasa con el mundo, con la sociedad. ¿Qué está pasando con el gobierno? Saber.
Si no puedes pasar la vida nada más así, no puedes dejar que los días pasen. El buen líder aprende de cada día que pasa en su vida. Le preguntaron a un sabio, si usted le dieran 100 años más de vida, ¿qué haría con ellos? ¿Cómo los viviría? Dijo, es muy sencillo, los viviría ¿qué? Día a día. Es muy sencillo. Solo tienes que vivirlos, pero no pasarlos así como que dormido. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar alerta. Alerta a lo que sucede. Mirar a todos lados, oír lo más que puedas, oler lo más que puedas, saborear lo más que puedas. Dos cosas importantes en las que tienes que estar interesado. Número uno es la gente. Imagínense este mundo sin gente, ¿qué sería? Nada. ¿Cómo se vería esta oficina sin gente? ¿Saben cuándo se ve bonita? Cuando tiene los adornos, ¿qué? De las gentes. De las gentes. Quítale gente y por más bonita que esté, no sirve de nada. Necesita ¿qué? Gentes. Esos gritos, esos conflictos se necesitan ahí. El vivoreo se necesita ahí. Se necesita. La gente, ¿verdad? Las personas que te rodean. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿A dónde van? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se visten? ¿Se visten bien? ¿Se visten mal? Qué bueno que hay esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué opinan? Y luego ¿qué? La vida. Y especialmente tu propia vida, ¿no? ¿Qué onda con tu propia vida? Tienes casi que estudiarla. Que estudiarla. No pasar los días, casi la pregunta es ¿qué puedo sacar de este día? Y especialmente estar interesado en ¿qué? En progresar día a día. Porque aquí no hay, hoy no subí ni bajé, hoy ¿qué? Es imposible que te quedes estático. Normalmente, si no subiste, preocúpate, porque entonces ¿qué? Bajaste. ¿Verdad? Si no bajaste, no te preocupes, porque seguramente ¿qué? Subiste. Entonces la clave es esa, que no dejes que los días nomás se te vayan. Y alguien te pregunte ¿qué? Cuéntame del año pasado. Y dices, no te puedo contar nada. ¿Qué viviste el año? No, nada. Fue igual que todos los años. Y no es cierto, no hay días iguales a los otros. Por eso decimos, ve a todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Igual, este cassette no va a ser exactamente igual al anterior. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Es lo bueno en este mundo, todo es diferente. Tú agarras una flor y agarras otra de la misma planta y son ¿qué? Diferentes. Diferentes. Agarras un hijo y agarras otro de la misma madre, son ¿qué? Diferentes. Esa es la maravilla de la creación, ¿no? Que todos son diferentes. 6,000 millones de habitantes y todos son ¿qué? Diferentes. ¿Y adivina qué? Los comparas contra todos los que se han muerto, que quién sabe cuántos sean. Si tú los pudieras revivir, todos serían ¿qué? Diferentes. Bueno, ahora están haciendo la onda de la clonación y aún así físicamente salen iguales, pero en experiencias, en personalidad y en actitudes son ¿qué? Diferentes. Es la clave aquí, la diferencia. Entonces, ¿saben qué queremos? ¿Qué? ¿Saben qué quieren los seres humanos? ¿Qué? Hacer todo ¿qué? En serie, igual. No, y qué bueno que no se pueda. Imagínate que así fuera, todos iguales.